Venimos siguiendo, y particularmente de esta radio, los juicios de lesa humanidad. Tuvimos ese privilegio, si se quiere, como medio público también, de seguir los que se sustanciaron acá. Y en el caso del juicio de la contraofensiva, también de poder acompañar el testimonio de Graciela Franzen, sobreviviente de la dictadura y sobreviviente también de la contraofensiva. Por lo que poder hablar de este libro, del título además, que es El derecho a la resistencia, nada más y nada menos, en este 10 de diciembre, me parece muy significativo. Y está en línea Pablo Lionto, periodista, autor de este libro, querellante en juicios de lesa humanidad, en causas de lesa humanidad, y querellante en este juicio de la contraofensiva. Pablo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme, Alicia Rivas, te saludamos desde la radio de la Universidad en Misiones. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bueno, un gusto hablar para una radio universitaria, doble orgullo. Gracias por atendernos. Y nos pareció además que podías ayudarnos a pensar este 10 de diciembre, día de la Declaración de los Derechos Humanos, también aniversario de la asunción de Javier Milei, hablar de este derecho a la resistencia, un poco trayendo tu libro, pero también trayendo lo que nos está pasando hoy. Así que podemos arrancar pidiéndote que nos cuentes qué es ese libro, qué recoge ese derecho a la resistencia que se presentó hace unas semanas. Históricamente el libro puntualiza el alegato en el juicio por las víctimas de la contraofensiva montonera. La contraofensiva montonera fue un acto de resistencia a la dictadura, de los más importantes, porque involucró a una gran cantidad de militantes que estaban en el exterior, en el exilio, y regresaron a la Argentina, y otros que estaban en la Argentina. La idea de estos jóvenes, mayoritariamente jóvenes, era realizar una serie de acciones para contagiar o entusiasmar o apoyar a la gente que estaba luchando contra la dictadura. Acciones gremiales, con huelgas, acciones estudiantiles, acciones de derechos humanos, de reclamos de derechos humanos, acciones políticas, poniéndose en contacto con otras fuerzas políticas para armar alianzas, para hacer actos y acciones también contra la dictadura, y también incluía acciones armadas, porque bueno, Montoneros era una organización política con también actividad en la lucha armada. Todo eso se lo llamó la contraofensiva montonera. Bueno, el ejército argentino, sobre todo sus grupos de inteligencia, detectaron muchas de estos ingresos al país, y muchos de estos compañeros y compañeras que sacaban la cabeza aquí en la Argentina, los secuestraron, los torturaron, los llevaron mayoritariamente a Campo de Mayo y los asesinaron en los vuelos de la muerte. Bueno, el alegato de ese juicio, en el que fueron condenados 6 miembros del ejército, de la inteligencia del ejército, el alegato tenía 2 partes. Una parte es el justificar desde lo jurídico, lo político, lo humanitario, lo social, el derecho a la resistencia, cuáles son las normas que establecen que todo ser humano tiene derecho a oponerse a una opresión, y luego, bueno, el desarrollo de las vidas de cada uno de esos militantes y el pedido de pena que finalmente se concretó con cadenas perpetuas a los responsables de esos cobardes y criminales hechos. Pablo, y ahí también me parece que hay un elemento interesantísimo o importante que me gustaría que lo desarrolles también. El tema es la construcción de las versiones que hizo la inteligencia, que utilizó la prensa incluso de ese entonces para encubrir estos actos criminales, como vos los definiste. Sí, ustedes saben que el rol de la prensa, tanto la prensa con alcance nacional, los grandes diarios, las grandes radios, los grandes canales de televisión de entonces, sumados a cada medio local, ¿no? Los diarios locales, las radios locales, los canales de televisión de cada provincia, formaron parte de una telaraña terrible
que envolvió a la Argentina en el silencio, por un lado, sobre la verdad de lo que estaba pasando, y además una complicidad importante con la dictadura, ¿no? Muchos de esos periodistas de aquel entonces convocaban a repudiar a los organismos de derechos humanos que reclamaban la aparición con vida, ¿no? El más conocido en aquel momento y los años posteriores, después murió en la década del 90, fue el más famoso relator de fútbol que había en ese momento, que se llamaba José María Muñoz, y que era no solamente empleado, sino también accionista de la radio de más potencia en aquel momento, que se llamaba Radio Rivadavia, que todavía existe. Pablo, y en relación un poco a lo que significó reconstruir lo que pasó ahí y llevarlo a la instancia judicial también, muchos de los sobrevivientes plantean que les costó mucho hablar de este tema, que les costó mucho encontrar condiciones para contar su participación en la contraofensiva. Sí, costó mucho porque la contraofensiva cargaba con algunos estigmas. Por ejemplo, cargaba con el estigma de eso fue una locura, ¿no? Sí. Mucha gente dijo y dice todavía que aquello fue una locura. En realidad, los términos de encuadre de análisis histórico y de análisis político no pueden remitirse a la palabra locura. Digamos, uno no... Cuando analiza la historia, tanto en los siglos anteriores, en los momentos de lucha contra los españoles para obtener la independencia, etcétera, no califica a las derrotas como locuras, ¿no? Son batallas perdidas, pero no actos de locura. Ojalá la humanidad supiera de qué manera exacta se gana cada batalla que se emprende. Hablo de cada batalla no solo en los terrenos militares, sino de cada batalla política o social, o como hacen ustedes, periodística, ¿no? Cada uno en la vida elige en determinados momentos, bueno, dar 1, 2, 10, 100 batallas de distinto tipo, y muchas las perdemos, muchas las ganamos, pero digo, de ahí a calificar de locura los actos de resistencia a la dictadura, cuando si algo uno puede calificar de desorbitado totalmente, es el accionar de la dictadura en aquellos 7 años, 7 meses y poquitos días que estuvieron acá, ¿no? Así que ese estigma hubo que trabajarlo mucho para que muchos compañeros que participaron de la contraofensiva se animaran a contarlo, ¿no? Y claro, la verdad que fue una tarea hermosa que hicieron los hijos y las hijas de los militantes, porque fueron hablando uno por uno con los testigos y convenciéndolos de que, bueno, lo que habían hecho sus padres, con quienes algunos estaban muy enojados, porque habían decidido volver a la Argentina y dejar a los niños en España, en Cuba o en la casa de algún familiar, habían reflexionado sobre por qué habían hecho eso, ¿no? Era un momento en que en 1979, sobre todo, bueno, la Argentina se jugaba muchas, pero muchas cosas. Estaba en la Argentina la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, había que, septiembre del 79, había que decirle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que estaba tratando de encontrar los hechos ocultos de la dictadura, flor de trabajo, y había que decirle qué estaba pasando. Esa era una, por ejemplo, de las tareas. 2 compañeras de la contraofensiva fueron secuestradas por eso que estaban haciendo. Una de ellas fue secuestrada, está desaparecida, de la cola, estaba haciendo la cola en la Avenida de Mayo 760, que era la sede de la OEA, para hacer las denuncias de los desaparecidos. Y vino la patota, se la llevó de la cola, la arrancó de día de la cola, se la llevó posiblemente a Campo de Mayo y está desaparecida. Claro. Así que bueno, calificar eso yo la verdad que no me animaré nunca a decir que esa compañera que estaba haciendo la cola para hacer una denuncia por violaciones a los derechos humanos cometió una locura. No, la verdad que cometió uno de los actos más dignos de la vida humana, ¿no? Que es jugársela por los otros,
Claro. jugársela por hacer algo por la humanidad. Así que, bueno, eso. Así que finalmente todos los testigos que tenían alguna duda terminaron declarando, y la verdad que estuvo bueno, fue un paso importante también para muchísimas aclaraciones históricas, mucha leyenda y mito que había alrededor de esto. Por ejemplo, que la conducción de Montoneros había mandado al muere a los jóvenes. La conducción de Montoneros, salvo 3 que tomaron distintas posiciones en aquel momento, posiciones de ubicación física, estratégica, todos los demás integrantes de la conducción nacional de Montoneros cayeron en la contraofensiva, o sea, se la jugaron al igual que el resto de los pibes, y además muchos de ellos eran pibes. Uno los ve ahora y dice, a ver, ¿cuántos años tenían algunos integrantes de la conducción de Montoneros? Y repasa las edades de aquel momento y dice 28, 29 años, 31, 32, bueno, son re pibes, ¿no? Con la mirada inclusive de aquella época, ¿no? La gente vivía, no sé, de promedio 60 y pico de años, estaban en un momento del esplendor de la juventud. Pero bueno, otro de los mitos que hubo que romper fue ese, ¿no? Pablo, me parece interesantísimo también esto que estás diciendo, porque recupera una palabra, o sea, recupera para estos tiempos que hoy nos toca vivir la palabra contraofensiva, porque en este momento estamos en un espacio de resistencia y tenemos que pasar a esa contraofensiva. Exacto. Sí, es como si calificásemos hoy de locura todos los pequeños actos de resistencia que están ocurriendo en todo el país, ¿no? No hay provincia donde no se esté dando una movilización, una huelga, una protesta, una entrega de un petitorio, un reclamo, un pronunciamiento de algún intelectual o de algún periodista reclamando por derechos de los demás. Todos esos son actos de resistencia, ¿no? Cuando uno dice eso, lo dijimos en el juicio, cuando uno dice derecho a la resistencia, no es derecho a agarrar un arma y salir con el arma a protestar. Esa es una expresión, y son las mínimas expresiones de la resistencia de los pueblos. Los pueblos resisten en general con acciones pacíficas, ¿no? Movilizaciones, huelgas, actos, protestas, pegar afiches, pegar calcomanías, hoy difundir en las redes, difundir flyers, realizar charlas, sacar libros, sacar documentales, es decir, despertar conciencia. Yo creo que ese es lo que tenemos que hacer, que es todo lo contrario a quedarse en su casa prendiendo la tele o mirando el celular y quejándose al aire, ¿no? Mirando el techo y diciendo qué mierda todo. No, bueno, es terminar con eso y decir eso y pensar en estrategias sobre todo para cambiar la conciencia de mucha gente que está realmente equivocada y perdida, ¿no? Yo no tengo acá ningún problema en decir, porque a veces uno puede pecar de soberbia, decir el otro está equivocado. Yo acá tengo la convicción de que quienes repiten el discurso de hay que despedir gente, hay que cercenar derechos, hay que aplastar derechos, etcétera, yo estoy convencidísimo de que esa gente está equivocada y tengo bastante esperanza en que la realidad les haga abrir los ojos y retroceder de estas posiciones tristes que un sector de la sociedad mantiene, ¿no? Te escuchábamos en la presentación del libro hablar un poco de estas estos pequeños actos de resistencia que se daban durante esos años también, más allá para contextualizar un poco a dónde venían los militantes que decidían reingresar con la contraofensiva, y hablabas de situaciones como cotidianas, pensándolo hoy también, ¿no? Decías, un grupo de militantes discutiendo en una parada de colectivo la situación que se vivía en ese momento, ¿no? ¿Vos ves también así como micro resistencias que se están dando más allá de las exigencias que uno le puede hacer a las centrales sindicales y demás en este contexto? Sí, son muchísimas, ¿no?
En general nosotros los periodistas visualizamos las grandes, ¿no? Por ejemplo, no sé, las grandes marchas de los universitarios en todo el país, las grandes marchas o movilizaciones de los movimientos feministas, alguna salida de algunas asociaciones sindicales, pero siempre el ojo periodístico no se posa sobre esos actos que, bueno, vos los llamabas microactos de resistencia o micro resistencias, pero que son muchas y son las pequeñas llamitas que van conformando luego un volcán, ¿no? Es muy difícil encontrar un pueblo, hablo ya a nivel mundial e histórico, ¿no? Es muy difícil encontrar un pueblo que del jueves al domingo decidió salir a la calle, ¿no? En general, todo viene antecedido de pequeñas movilizaciones, medianas, actos, charlas, huelgas, todo eso que culmina, bueno, como ha culminado en algunos momentos, por ejemplo en la Argentina, en aquel diciembre del 2001, en los levantamientos populares de 1989, todo tuvo que ver para que se conforme la gran rebelión. Y yo creo que, bueno, que en la Argentina se está conformando esa gran rebelión. Hemos pasado momentos o muy parecidos o peores a estos, ¿no? Los 90 tuvieron momentos en que también Menem ganaba las elecciones mientras un sector de la sociedad estaba peleando, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de Santiago del Estero, ¿no? Santiago del Estero en los 90 fue parte de un levantamiento popular que nadie lo tenía en los papeles, y de pronto nos enteramos de esa pueblada en Santiago del Estero, y todo eso ocurría en el medio de una sociedad que estaba dispuesta a votar de nuevo al menemismo por el famoso 1 a 1, el engaño del 1 a 1, y finalmente lo votó. Cuando llegaron la renovación presidencial en el 95, lo votaron a Menem y todos sentimos ahí una especie de pero ¿para qué sirve pelear? Y qué sé yo. Bueno, pero esa construcción de la pelea, ese derecho a la resistencia, es el que finalmente triunfó, como creo que va a triunfar esta vez. Pablo, una última y te dejamos porque sabemos que estás en la previa de una actividad ahí en la Universidad de las Madres. De las Madres, sí. ¿Qué te significó a vos como periodista, como abogado, como militante por los derechos humanos, seguir este juicio, instruirlo y construir ese alegato además? ¿Qué te significó a vos? Muchísimo porque era la primera vez en que la construcción de un juicio y la construcción de un alegato se hacía de manera tan colectiva. Yo tengo una forma de trabajar desde hace desde 1983, que es pegarme a los familiares, o sea, construir con los familiares. Cuando un familiar se acerca para que uno tome la causa de su familiar desaparecido, yo le digo, bueno, tenemos que investigar juntos, tenemos que tocar timbres, tenemos que buscar testigos, tenemos que buscar colimbas de aquella época, tenemos que buscar documentos, hay que abrir los cajones, las cajas de la familia, buscar las cartas, y en eso la verdad los familiares se comprometen. En este juicio en particular eran muchas, eran 36 familias, entonces eso significó un despliegue colectivo impresionante. A ver, te cuento uno de los tantos hechos, ¿no? Había que ir a revisar el archivo periodístico del diario Crónica para ver todos los artículos 1979 y 1980 que hablaban de secuestros o que hablaban de cadáveres hallados en determinado lugar. Y bueno, este grupo de hijos, que en aquel momento tenía 30 y pico de años, ahora ya algunos están cercanos a los 50, fueron en bloque a un archivo el archivo de Crónica estaba destruido, sucio, arrumbado en un rincón en La Boca. Hoy ya está recuperado y digitalizado en la Biblioteca Nacional, pero bueno, se la pasaron días y noches leyendo diarios de papel
pasando hojas, manchándose los dedos de tinta, y consiguieron una gran cantidad de información sobre lo que pasaba en 1979 que nos permitió armar el contexto, ¿no? Claro. Poder alegar, por ejemplo, y decir, bueno, miren, en 1979 en el país estaba pasando esto, huelga de General Motors, huelga de esto, huelga de Mercedes-Benz, huelga, todo lo que ellos habían juntado en los periódicos Crónica, en los diarios Crónica de aquel momento. Así que bueno, esa fue, por ejemplo, una de las actividades de construcción de la prueba hecha por hijos de desaparecidos. Pablo, queremos agradecerte un montón este tiempo aquí en la radio de la universidad. No, por favor, soy yo el agradecido y bueno, fuerza ahí a seguir peleando en cada rincón de la Argentina. Muchas gracias, y saludos ahí a la gente de la Universidad de las Madres. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Pablo Lionto, abogado querellante en la causa, en este caso la contraofensiva.